Mientras tanto, la situación económica, la escalada del dólar que se está viendo por estas horas, 150 pesos en 3 días. Desde el gobierno nacional dicen, bueno, hay reservas, es un bien que se puede comprar, lo puede comprar la gente, no hay de qué preocuparse. Bueno, lo cierto es que el dólar blue, el dólar libre, hoy estuvo en los 1.275 pesos, un fuerte incremento y es una tendencia que se viene registrando ya desde hace algunos días. ¿Por qué sube, Pablo, el dólar? ¿Qué puede pasar en los próximos días? ¿Cuál es el impacto de esto en la economía doméstica, en la economía del de a pie? Se lo vamos a preguntar a un especialista. A José Vargas, que siempre nos ayuda a echar luz sobre estos temas, es director de Valuecom. Hola José, buenas noches, bienvenido, qué gusto. ¿Qué tal, José? Buenas noches. Buenas noches, un placer como siempre. ¿Qué hacemos? ¿Nos preocupamos? ¿No nos preocupamos? Siempre que pasa esto nos termina yendo mal. ¿Será la realidad de hoy también? Sí, hay que tener cuidado, hay que estar atentos, hay que mantener la calma porque en realidad era esperable que sucediera esto. La semana pasada el Banco Central volvió a bajar la tasa de interés, la tasa de referencia, y obviamente los plazos fijos también cayeron, la tasa que dan las billeteras digitales también descendieron, y obviamente muchos ahorristas empiezan a sacar su dinero del banco a través del vencimiento y empiezan a buscar otras opciones como un dólar que estaba relativamente quieto y evidentemente empieza a tener una tendencia alcista. A esto se le suma que hay más pesos en la calle, hay más base monetaria, hay más circulante y también genera un combo de situaciones sumado a la incertidumbre o a la expectativa política por el hecho de que no avanza la ley de bases, sigue trabada, sigue la puja entre los gobernadores a nivel nacional y el presidente, no se firmaría este famoso pacto de mayo y por el otro lado las tensiones diplomáticas que hay, por ejemplo, con España. Es decir, es un combo de situaciones que lamentablemente hicieron que el dólar se despertara. ¿Va a seguir subiendo, José? Es probable, pero también hay que tener en cuenta que los exportadores no están liquidando como se preveía, esperando una suba del tipo de cambio oficial. Con lo cual, desde este punto de vista, a medida que los exportadores empiecen a liquidar la cosecha gruesa, esta suba que viene teniendo el dólar va a encontrar un techo rápidamente. Así que no es para preocuparse porque no es una corrida, ni siquiera es una suba que no vamos a encontrar un techo en algún momento. Sí es cierto que había subido muy poco desde el principio de año y la inflación había avanzado muchísimo. Entonces, también es lógico que se empiece a reacomodar y a buscar un precio más de equilibrio que los 1.000 pesos, un poco menos, que tenía hace un par de semanas. Y esta brecha que se amplía entre el oficial y el blue, que tanto siempre preocupaba, que genera tensión, ¿cómo la ves? Bueno, es la brecha esperable porque el gobierno había anunciado que iba a hacer microdevaluaciones del 2% mensual y evidentemente con una inflación que va muchísimo más rápido, si bien está creciendo cada vez menos, sigue creciendo, le había sacado mucha ventaja al dólar. Entonces, en algún momento el tipo de cambio, sobre todo el marginal, iba a buscar un equilibrio porque se había quedado medianamente retrasado. Ahora hay que ver si este valor que ha logrado en la jornada de hoy es un valor en el que se va a quedar quieto o a lo mejor por incertidumbre, por temor, va a seguir subiendo un poco más. Pero insisto, el techo lo va a tener con la liquidación de la cosecha gruesa. ¿Y esto va a impactar en la economía doméstica, en los precios? Hay mucha preocupación por la inflación, o sea, el objetivo es que mantenga la tendencia a la baja, pero ¿qué puede significar esta suba del dólar blue? No creo que la suba del dólar blue marginal impacte en el nivel de precios. Claro, los precios en la economía desde fines del año pasado se habían acomodado a un dólar mucho más alto todavía. Y evidentemente después el dólar en enero, sobre todo el marginal, bajó de manera considerable. Y los precios vimos que no descendieron a la misma velocidad, con lo cual todavía está claro que el tipo de cambio no está afectando hoy en día de manera generalizada al nivel de precios, porque vemos que el nivel de precios está buscando un equilibrio un poco más bajo, producto de la brusca caída del consumo o la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, las jubilaciones, etcétera.
Dejaste entrever algo en una respuesta recién, pero te pregunto, el dato que se conoce de la caída de la economía, de la recesión que hoy nos abraza, 8,4% de la caída es muy fuerte. ¿Qué impacto tiene eso en el día a día, en la cuestión financiera, económica? Es un impacto fuerte. Por ahí el gobierno habla de una salida de la economía en B corta, de una recuperación rápida, pero cuando miramos todos los indicadores oficiales vemos que siguen cayendo. Y este es un tema no menor porque todos los sectores productivos tienen una caída muy brusca y muy marcada, excepto uno o dos, el resto siguen teniendo caída y todavía no encuentran el piso. Cuando lleguen a ese piso podemos empezar a hablar o visualizar alguna recuperación en el corto o en el mediano plazo. Bien. Pero lamentablemente todavía de manera intermensual o interanual, en la mayoría de los sectores seguimos viendo caída de esta recesión que la verdad que nos está golpeando bastante fuerte a todas las provincias del país. José, gracias por tu claridad y por tus conceptos. Te mandamos un abrazo. Muchísimas gracias, José. Gracias, hasta la próxima. Adiós.